amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una linda puntada para suéter. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda puntada que es ideal para tejer un suéter. Esta puntada puede ir en la parte del centro de un suéter o en las mangas o en cualquier otro proyecto que a ustedes se les ocurra. Es muy bonito. Para empezar a tejer esta linda puntada he montado 40 puntos. En sí la puntada es el diseño es de 38 puntos, pero yo estoy aumentando 2 puntos para tener punto de borde al empezar uno y al terminar otro, ya que es una muestra lo que estoy haciendo. Si lo van a hacer en un proyecto, recuerden que son de 38 puntos. Empezamos con los patrones. No sé si estos 38 puntos van a entrar aquí completo o voy a ir poniendo por partes. Y también lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Bien, el primer punto lo voy a pasar sin tejer. Aquí he tejido 2 hileras, como les digo, es por una muestra para que se vea mejor. Y el primer punto lo retiro sin tejer. Ya, para la muestra el primer punto no lo voy a tejer y al terminar se va a tejer siempre en revés. Ahora, vemos los patrones, ¿sí? Si lo descargan, se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y vemos que empezamos con el punto o la puntada 8. ¿Qué sería? Este primer punto lo paso sin tejer a la aguja de la derecha. Tejo el siguiente. Voy a hacerlo un poco más sencillo de hacer la lazada aquí. Normalmente es tejer los dos y por la parte de atrás hacer la lazada. Para hacerlo más sencillo y más rápido, he tejido uno, hago lazada y tejo otro. Aquí el primer punto que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y paso sobre estos 3 puntos. ¿Ven? De esta forma. Aquí está el punto 8. Continuamos viendo los patrones y son 7 puntos en revés. Las rayas horizontales es tejer en revés. Y si contamos hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego los siguientes 4 puntos. Podemos ver 3 rayas inclinadas a la derecha y una raya que está por debajo de esas 3 que va hacia la izquierda. Quiere decir que estos 3 puntos, o mejor dicho, este primer punto va por debajo de estos. Con un gancho auxiliar lo que pueden hacer de forma sencilla, lo retiran y lo dejamos hacia atrás. Hay diferentes formas de cruzar, les estoy enseñando la más sencilla para que puedan observar mejor. ¿Ven? Retiré el punto y lo pongo hacia atrás y tejo estos 3 puntos normales en derecho. 2, 3. El punto que retiré lo levanto y lo vuelvo a colocar en la aguja y ahora está por debajo y lo tejemos. ¿Ven? Seguimos un punto en derecho y ahora vemos 2 rayas inclinadas a la derecha y por debajo de esta hay 2 rayas inclinadas a la izquierda. Estas 2 primeras tienen que ir por debajo. Lo retiro y lo ponemos atrás. Tejemos estas 2 y los 2 puntos que retiré los vuelvo a colocar en la aguja. Allí. Y lo tejemos. De esta forma están por la parte de atrás. Mientras vamos tejiendo se va a ir notando mejor. Ahora, estos 4 puntos es lo contrario a este. Quiere decir que estos 2 puntos primeros tienen que ir por adelante. Lo retiro
y lo tejemos los dos siguientes y estos dos a la aguja, lo devolvemos y lo tejemos, siempre fijándose bien si van los puntos por arriba, por abajo, ¿no? Un derecho, estos tres primeros puntos lo retiro, tejo un derecho y devuelvo estos tres y tejemos. Siete puntos en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y el punto 8 nuevamente, que paso sin tejer, tejo uno, hago una lazada, tejo otro y el primer punto que no tejí paso sobre estos tres de acá. Y el último punto, que es de borde, que no se muestran en los patrones, lo termino en revés. Volteamos y se teje tal como se encuentra. En este caso el primer punto lo paso sin tejer y estos los puntos del 8 lo tejemos en revés. 1, 2, 3, 7 derechos. 1, 18 revés. Dieciocho revés, 7 derechos, tres revés, y el último punto de borde en revés. Hilera 3, el punto, tejemos 3 derechos, 1, 2, 3 y 6 puntos en revés. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir aquí el cruce. El primero retiro sin tejer, va hacia la parte de atrás, tejemos estos 3 y devuelvo nuevamente el punto a su sitio y lo tejo. Ahora vemos una montañita inclinada hacia la derecha que viene a ser 2 puntos juntos. El círculo es una lazada y 8 puntos en derecho. Lazada, disminución simple y vuelvo a repetir estos 3 puntos, 1, 2, 3 hacia la parte de adelante. Este lo tejo en derecho y devolvemos estos 3 puntos. A veces me dicen de que el subtítulo tapa el tejido. Recuerden que es automático, así que en la parte de acá arriba, si lo están viendo con un móvil o un celular, aquí debe de estar la opción de subtítulos y simplemente lo desactivan. Muchos me escriben que eso les incomoda, ¿no? Así que desactívenlo y tejemos los 3 puntos en derecho. 3 puntos y 6 puntos en revés.
3 puntos en derecho y el último punto que es el de borde. Volteamos y de la misma forma tejemos tal como se encuentra el tejido, que sería 3 revés. ¿Cómo es tejer como se encuentra? Cuando ven el bultito, ya saben, es en revés, y cuando ven estas cadenas es en derecho, que serían 6 derechos. Y 20 revés. Seis derechos y 3 revés y el punto de borde. Hasta este momento estamos apreciando la puntada así, aún no podemos ver muy bien. Vamos a continuar tejiendo para que se note. Ahora nos toca la hilera 5. Recuerden que la puntada 8 que estamos haciendo aquí al empezar y al terminar va a ser entre puntada 8 y puntada 8 hay 3 hileras para que puedan guiarse y notar mucho mejor. Entonces el primer punto de borde no lo tejo y empezamos aquí con el punto 8. Retiro sin tejer, tejo uno, lazada, tejo otro y este punto lo pasamos sobre estos 3. Ahí estamos. Ahora nos toca 5 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir aquí. Retiramos este punto, lo pasamos hacia atrás y tejemos los 3 puntos siguientes en derecho. Devuelvo el punto, lo tejo y ahora 2 puntos juntos, una lazada, un derecho y estos 4 puntos para cruzar. Como es, estos 2 puntos vemos que están encima, así que van para acá, tejemos estos 2 y montamos. Siempre viendo los símbolos se nota cuando los puntos están encima que los otros. Y estos lo tejemos. Ahora hacemos lo contrario con estos 2. Que sería retiro sin tejer y lo pasamos hacia atrás. Tejo estos 2. Devolvemos estos 2 puntos. Y lo tejemos. Aquí un derecho, una lazada, disminución simple y otra vez cruzamos estos 3. Retiramos sin tejer, hacia adelante, tejo en derecho 1 y devolvemos estos 3. Lo tejemos y se termina tal como empezamos, que sería con 5 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el punto 8 que paso sin tejer, tejo 1, lazada, tejo otro y montamos sobre esos 3 puntos y el último punto de borde. Volteamos y tejemos como se encuentra. Paso sin tejer y serían estos 3 puntos en revés. 1, 2, 3. 5 derechos. $22 revés.
5 derechos, 3 revés, y el punto de borde. Ahora toca la hilera 7. Empezamos el primer punto sin tejer, estos 3 puntos siguientes en derecho, 4 puntos en revés, y aquí nuevamente retiro sin tejer, lo paso hacia atrás y tejo estos 3 siguientes en derecho. 1, 2, 3. Devuelvo el punto, lo tejo y aquí 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 1, 2. Y ahora retiramos estos 2 puntos, lo paso hacia atrás, tejemos, devolvemos los 2 puntos y tejemos. 2 derechos, una lazada, disminución simple. Siempre es bueno ir viendo el tejido, ¿sí? Nuevamente lazada y aquí disminución simple. Estos 3 puntos retiramos hacia adelante, este lo tejo, cuatro puntos en revés, tres en derecho y el punto de borde. Volteamos el punto de borde y serían 3 puntos en revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 24 revés, 4 derechos, 3 revés y el punto de borde. Hilera 9, nuevamente nos toca el punto 8, que es así como se está viendo, ¿ven? Acá. Una vez que lo retiremos de las agujas se va a notar mucho mejor. Bien, paso sin tejer y ahora sí pasamos, tejo, lazada, tejo y montamos. 3 puntos en revés, y retiramos hacia atrás, 1, 2, 3, y aquí nuevamente 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho. Estos 2 puntos retiro sin tejer, lo paso hacia atrás, tejo,
devolvemos, tejemos, retiro 2 puntos hacia adelante, tejemos, devolvemos, tejo, y acá otra vez un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple, retiramos estos 3 puntos, 1 hacia adelante, tejo, devolvemos y tejemos. Hasta ahora, ¿qué les está pareciendo la puntada? Es sencilla, pero hay que estar viendo constantemente para qué lado cruza, dónde son las lazadas, siempre mirando, ¿sí? Pero van a ver que poco a poco se van a ir dando cuenta y que es muy sencillo. Vamos a continuar aquí con 3 revés, el punto 8, y el punto de borde. La hilera de atrás, la hilera 10, recuerden, siempre por atrás se teje tal como se encuentra, así que tejerían el punto de borde, 3 revés, 3 derechos, 26 revés, 3 derechos, 3 revés y el punto de borde. Nos veríamos en la hilera 11. Ahora nos toca la hilera 11. Paso sin tejer, 3 derechos, 1, 2, 3, 2 revés, 1, 2, y repetimos, retiro hacia atrás, 1, 2, 3, y este lo devolvemos allí. Y ahora 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada y 8 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple, y otra vez hacemos aquí, retiramos estos 3 puntos hacia adelante, tejemos, devuelvo, dos revés, 3 derechos y el punto de borde. La hilera 12, que es por la parte de atrás, recuerden el punto de borde, 3 revés, 2 derechos, 28 revés, 2 derechos, 3 revés y el punto de borde. Nos veríamos en la hilera 13. Hilera 13. Nuevamente la puntada 8, retiro sin tejer, tejo 1, lazada, tejo y montamos. Dos revés. Y ahora aquí es lo contrario. Entonces, estos 3 puntos lo retiro hacia adelante, este tejo
y estos 3 devolvemos, porque ahora empezamos a cerrar, ¿verdad? Entonces aquí 1, 2, 3, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, y estos 2, 1, 2 hacia adelante, devuelvo, tejemos estos 2 hacia atrás, tejemos, un derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, un derecho, retiro 1, lo paso hacia atrás, tejo 3, devuelvo, tejemos y terminamos con 2 revés y la puntada 8. El punto de borde. Hilera 15. Empezamos nuevamente punto de borde, 3 derechos. 1, 2, 3. Ya estamos casi a la mitad porque ya estamos empezando a cerrar el diseño. 3 revés. 1, 2, 3 revés. Retiro estos 3 puntos hacia adelante. Tejemos y devuelvo. 1, 2, 3. Un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, 1, 2. Retiro estos 2 sin tejer, lo paso hacia atrás, 1, 2. Lo devolvemos, tejemos y 2 derechos, 1, 2, y acá lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, un derecho y otra vez retiro este punto hacia atrás, tejemos 3 derechos, lo devuelvo, lo tejemos, 3 revés, 3 derechos y el punto de borde. La parte de atrás, recuerden, se teje como se encuentra, punto de borde, 3 revés, 4 derechos, 24 revés, 4 derechos, 3 revés y el punto de borde. Y nos veríamos en la hilera 17. Hilera 17, punto de borde y otra vez el puntada 8.
4 puntos en revés, 1, 2, 3, 4. Separamos estos 3 hacia adelante, tejo 1, devuelvo, tejemos y aquí un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho. Estos 2 puntos pasamos hacia atrás, 1, 2, devolvemos, tejemos, estos 2 hacia adelante, tejo 2, y devolvemos. Un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, uno hacia atrás, 1, 2, 3, devolvemos, tejo y 4 revés, 1, 2, 3, 4, puntada 8 y el punto de borde. Por la parte de atrás, hilera 18, punto de borde, 3 revés, 5 derechos, 22 revés, 5 derechos, 3 revés y el punto de borde. Nos vemos en la hilera 19. Hilera 19, punto de borde, 3 derechos, 1, 2, 3, 5 revés, retiramos 3 puntos hacia adelante, tejo 1 hacia atrás, devolvemos y tejemos 1, 2, 3, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada y 8 derechos. Una lazada, disminución simple, un derecho y nuevamente retiro hacia atrás un punto y tejemos 3, 1, 2, 3, lo devuelvo, cinco revés, tres derechos y el punto de borde. La hilera 20, que es por atrás, sería punto de borde, 3 revés, 6 derechos, 20 revés, 6 derechos, 3 revés y punto de borde. Nos vemos en la hilera 21. Ahora sí podemos apreciar mucho mejor cómo está quedando. Nos toca la hilera 21. Aquí nuevamente empezamos con la puntada 8.
es una puntada muy bonita. Si ustedes desean algún proyecto que hagamos con esta puntada, ven cómo ha estado quedando en este lado, podemos hacer. Ahora nos toca 6 revés. 1, 2, 6, estos 3 hacia adelante, coméntame si te está gustando esta puntada y si les gustaría más de este tipo de puntadas que son ideal para un suéter o cualquier otro proyecto que les ocurra, ¿no? Bien, hice esto, ahora toca 2 derechos, retiro estos 2 hacia adelante, tejo 2, lo devolvemos, tejo estos 2, pero ahora hacia atrás, tejemos 2 y lo devolvemos. Tejemos 2 derechos, pasamos hacia atrás un punto, tejemos 3 y devolvemos el punto. Lo tejo y 6 revés. El punto 8, y el punto de borde. La hilera 22, que es como se encuentra, sería el punto de borde, 3 revés, 7 derechos, 18 revés, 7 derechos, 3 revés y punto de borde. Nos vemos en la hilera 23. Y ahora vienen las 2 últimas hileras y luego se volvería a repetir desde la hilera 1. Bien, empezamos nuevamente con el de borde, 3 derechos y 7 revés, 2, 3, estos 3 puntos los retiro hacia adelante, tejo y lo devuelvo y lo tejemos. Tres derechos, estos 2 retiro hacia atrás, tejo estos 2 siguientes, devolvemos, tejemos. Ven esta parte, ahora 3 derechos nuevamente, retiro un punto hacia atrás, tejo estos 3 y devuelvo ese punto, tejo y 7 puntos en revés. Tres derechos, el punto de borde y la parte de atrás, que sería la hilera 24, sería el punto de borde, 3 revés, 8 derechos, 16 revés, 8 derechos, 3 revés y el punto de borde. Y de allí
Simplemente es volver a repetir desde la hilera 1. Yo voy a avanzar, creo que un rombo más o un diseño más para que puedan ver mucho mejor cómo queda. Y espero que te haya gustado esta linda puntada que puede ser utilizada en un suéter. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.